Buenas. Mira, vamos a hacer un curso de ecuaciones diferenciales y lo voy a hacer lo más completo que pueda, ¿no? Entonces, como voy a preparar muchos temas, vamos a hacer primero una introducción sobre los temas que vamos a ver, por si vosotros queréis en la propia lista de reproducción iros al tema adecuado, pues así lo tenéis más fácil. No obstante, yo siempre al final de cada vídeo os pondré la opción de ir al siguiente ejercicio o ir al siguiente tema para que vosotros tengáis la libertad de ir estudiando a vuestro ritmo. Entonces, el primer tema que vamos a ver va a ser de introducción a las ecuaciones diferenciales y vamos a ver cómo se clasifican. En la introducción va a ser una introducción a la terminología que vamos a estar usando a lo largo del curso para que nosotros, cuando yo diga ecuación diferencial ordinaria, lineal con coeficiente constante, homogénea, etcétera, sepamos de lo que estamos hablando, ¿vale? Bien, el segundo tema en el segundo tema vamos a abordar las ecuaciones diferenciales ordinarias separables. Del total de ecuaciones diferenciales que pueda haber en el mundo, solamente unas pocas son las que son resolubles a día de hoy, ¿vale? O sea que no es, estamos muy pillados de mano. No todas se pueden resolver a día de hoy y nosotros, bueno, nos vamos a ocupar de estudiar solamente aquellas que tengan una determinada estructura, ¿vale? No es que lo vayamos a hacer nosotros, es que se estudia así además en cualquier curso de ecuaciones diferenciales. Pero bueno, es lo que hay. Para eso están los matemáticos estudiando, investigando para seguir resolviendo cada vez más y más ecuaciones diferenciales. En el segundo tema, como digo, veremos solamente las separables, que ya veremos cómo son. En el tercer tema nos centraremos en ecuaciones diferenciales de primer orden y exactas. Esos van a ser unas determinadas ecuaciones diferenciales que cumplen con una cierta condición. En el cuarto tema vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficiente constante. Ya empiezo aquí, como veis, la terminología, si no la tenemos clara, vamos a estar totalmente perdidos. Por eso es tan importante el primer tema este de introducción, el primer tema que vamos a ver. En el quinto trataremos ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con coeficientes constantes y además van a ser resueltas por un método que se llama método de los coeficientes indeterminados. En el siguiente igual, solamente son las mismas ecuaciones diferenciales, pero resolviéndolas a través del método de variación de las constantes, un método alternativo que tiene unas ventajas y unos inconvenientes frente al método de los coeficientes indeterminados anterior. En el siguiente atacaremos problemas de valor inicial, es decir, no solamente una ecuación diferencial, sino que además nos van a dar unas ciertas condiciones y nosotros tendremos que quedarnos con la solución que satisface aquellas condiciones dadas. Luego, en el tema 8, vamos a hacer un repaso o contamos por primera vez a quienes no lo hayan visto nunca. Vamos a aplicar transformadas de Laplace. Y es que hay veces que interesa, digamos, dar un paso a un lado, convertir el problema de un cierto convertir el problema de un cierto espacio a otro espacio en el que se van a resolver, vamos a encontrarnos con procedimientos más sencillos y una vez tenemos resuelto el problema allí, luego lo devolvemos a nuestro espacio original. Bueno, eso hay que hacerlo con una herramienta matemática que se llama transformada de Laplace que lo permite. Tema 9. Claro, en el tema 8 hemos visto esto de las transformadas de Laplace porque en el tema 9 lo que vamos a hacer es resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no homogéneas con coeficiente constante a través de estas transformadas de Laplace que hemos aprendido. En el tema 10 vamos a hacer también un repaso a la álgebra de valores y vectores propios asociados a una matriz porque en el tema 11 vamos a estudiar los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios de primer orden porque es también un método bastante potente. Hay veces que tendremos una ecuación diferencial de segundo orden, por ejemplo, pues lo que haremos nosotros es, primero, reducirla a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarios de primer orden, cosa que ya tiene su interés, pues porque las ecuaciones diferenciales de primer orden son más sencillas que las de segundo orden, por ejemplo, y luego estos sistemas de ecuaciones diferenciales
nosotros lo vamos a resolver con el método de los autovalores, que para eso lo hemos repasado en el tema 10, ¿vale? En el tema 13, otra vez, otro repaso, el cálculo. Si desde luego no tenéis más o menos fresco el cálculo y la álgebra, tampoco pasa nada, pues yo voy a repasar lo mínimo que necesitamos para sacar adelante el curso de ecuaciones diferenciales, ¿vale? En este tema 13 haremos un repaso al desarrollo en serie de potencias de una función. Como sabemos, una función en las cercanías, en los alrededores de un determinado punto, se puede desarrollar, se puede aproximar a una serie de potencias alrededor de ese punto, ¿vale? La aproximación solamente va a valer alrededor de ese punto. Fuera de ese punto ya la función no tendrá nada que ver, ¿vale? Pero si nosotros tenemos un seno de x, por ejemplo, y nosotros queremos desarrollar eso, lo queremos aproximar a un polinomio en los alrededores de x igual a 0, pues a nosotros ahí nos saldrá un cierto polinomio y la función se aproximará bastante, mi polinomio se aproximará bastante al seno de x justamente donde yo he aproximado. Si yo quiero aproximar en otro sitio, pues tengo que desarrollar en ese otro punto. Y el polinomio que ahí obtenga será una aproximación al seno de x en ese punto. Y no tendrá nada que ver con el que yo había aproximado allí en el x igual a 0. Bueno, eso lo repasaremos porque después en el tema 14 vamos a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coeficientes variables mediante el método de desarrollo, proponiendo soluciones que son un desarrollo en serie. Luego veremos un tipo muy particular de ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones diferenciales de Euler-Cauchy. Y son ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, pero esos coeficientes variables tienen una estructura que tiene que ser esa y justamente esa, y si no, no será de Euler-Cauchy, será otra ecuación diferencial. Y por último, en el tema 16, lo que vamos a ver es, pues bueno, sistemas reales, ¿no? Vamos a ver como, por ejemplo, si uno tiene una cierta población y quiere población de cebras, por ejemplo, ¿no? Como yo sé que esto de las ecuaciones diferenciales puede llegar a rayar, pues qué más rayante que una población de cebras, ¿no? En fin, si uno quiere quiere estudiar cómo evoluciona esa población de cebras, pues por ejemplo, pues para eso hay un cierto sistema físico, un cierto sistema cierto sistema físico no, unas ecuaciones, un modelo de ecuaciones diferenciales que estudia la evolución de esa población, ¿vale? En función de los habitantes que tengan y demás. Por ejemplo, para cómo evoluciona la epidemia en un determinado lugar, sabiendo que tiende a propagarse a esta velocidad. Bueno, pues en función de la población y del número de infectados, pues también podremos sacar nosotros cuál es la evolución de la epidemia, cuál va a ser el número de infectados en cada instante. O, por ejemplo, también, pues otro problema típico es el de estudios de cómo evoluciona la temperatura de un determinado sistema. Por ejemplo, yo dejo una olla con agua a 80 grados centígrados y la dejo ahí en una habitación cuya temperatura ambiente es de 20 grados. Bueno, pues queremos saber, por ejemplo, qué temperatura va a ir teniendo el agua a medida que transcurra el tiempo. Como sabemos nosotros, tenderá a esos 20 grados centígrados de la habitación, ¿vale? Pero sabemos que para tiempos largos será esa, ¿no? La solución final, la temperatura final del agua. Pero en el mientras, ¿no? Podremos saber nosotros cuál es la temperatura si sabemos resolver la determinada ecuación diferencial. Bueno, pues eso es, digamos, un poco lo que vamos a ver a lo largo de este curso, y me tendréis que aguantar aquí escuchándome con mi vídeo y demás, y yo quiero que aprendáis y vais a aprender mucho. Venga, hasta luego.